amigos? Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Una reforma tributaria ambiciosa y paulatina forma parte de la Carta de Intención de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En este paquete se buscaría incrementar el IVA al 15% para el año 2022. El incremento en los ingresos fiscales en al menos $2.000 millones para el año 2022 es una de las metas del programa que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo alcanzar esto? La sugerencia es a través de una reforma tributaria que contenga un incremento al impuesto del valor agregado de 3 puntos porcentuales, es decir, del 12 al 15%. El documento del multilateral señala que se espera que la reforma del IVA sea progresiva, teniendo un menor efecto en los hogares de menos ingresos, porque una gran fracción de los bienes consumidos por estos hogares permanecerán exentos del IVA. También se sugiere reducir las exenciones de este impuesto a las universidades y eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores. Además, se considera la creación de otros impuestos que serían complementados con medidas para reducir el riesgo de incumplimientos. Por ejemplo, la creación de una gran oficina del contribuyente, que sea responsable de todas las funciones de la administración tributaria. La expectativa del programa es que estas reformas se implementen para el año 2022, por lo cual la aspiración es que el proyecto de ley sea entregado a la Asamblea en septiembre de 2021. Es decir, quedará en manos del próximo gobierno la construcción de este paquete tributario, pues este régimen adelantó que solo dejará un borrador. Bajo la lupa de los expertos, uno de ellos, el economista Pablo Lucio Paredes, la propuesta del aumento del IVA solamente sería efectiva si es que va de la mano con la eliminación de otros impuestos, no con la creación de más. Si es para reemplazar otros impuestos, sí podría ser, porque probablemente el IVA es un mejor impuesto que el ISD o los aranceles o otras cosas. Además, al igual que varios gremios empresariales, critica que el programa no sea más radical en otros aspectos y reformas estructurales. Que no se ve una reducción radical del gasto público, es decir, todavía dentro de 2, 3, 4, 5 años el gasto público va a seguir alrededor del 33, 34% del PIB, lo cual es elevadísimo. Esto haciendo referencia al tamaño del Estado, pues en este sentido el programa propone un ajuste de $3.000 millones, pero esto de forma paulatina hasta 2025. Informó Carolina Basante. René Tamayo, exdirector del SECOB, realizó graves acusaciones durante su testimonio anticipado en el caso Pedernales. Disminuyen atenciones por COVID en hospitales de Pichincha. Sin embargo, los contagios continúan en aumento. Sector turístico del país espera reactivarse con el feriado del 9 de octubre. Este martes estaban agendadas 2 audiencias en diferentes complejos judiciales de Guayaquil, referente a los procesos contra Jacobo Bucaram, mismas que fueron suspendidas. Una por reformulación de cargos y otra por apelación de la prisión preventiva. La primera estaba convocada para las 10 de la mañana en la unidad judicial del Albán Borja y aquí llegaron los abogados de los hermanos Bucaram, indicando que no habían sido notificados y que se estaban enterando por los medios de comunicación que debían comparecer. Nosotros, al no estar notificados, simplemente dimos a conocimiento del juez que no hemos sido notificados y no estamos preparados. Venimos por una audiencia de apelación de coincidencia y nos enteramos que ha habido una reformulación de cargos. Se trata de la investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto delito de asociación ilícita, en las que están procesadas 15 personas, presuntamente por perjudicar al IES en la venta de medicamentos en pandemia, entre ellos los hermanos Salcedo. El colega de la defensa ha presentado la recusación en contra del doctor Ronald Guerrero y una querella penal en contra de la doctora Claudia Romero, porque en la audiencia de habeas corpus acusó al señor Jacobo Bucaram como autor del asesinato del israelita. El Ministerio Público pidió reformular cargos a delincuencia organizada y así aumentar la pena en caso de ser declarados culpables. Esta finalmente se instaló con defensores públicos. Sin embargo, vemos una postura del juez que simplemente porque sí la va a instalar, a petición de la Fiscalía. Entonces, sin ningún tipo de argumento ni motivación alguna. Pero luego fue suspendida para este miércoles porque a las 14 horas se debía instalar otra contra uno de los acusados, Jacobo Bucaram, en la que se pretendía analizar la apelación a la prisión preventiva del hijo del exmandatario por el delito de delincuencia organizada, pero también fue suspendida. Uno de los 3 miembros del tribunal ha presentado una excusa en razón de que fue el juez que resolvió el habeas corpus presentado por uno de los procesados.
Entonces ahorita la sala está resolviendo el pedido de excusa. En las próximas horas se notificará cuándo se reinstalará esa última diligencia legal. Mientras tanto, Jacobo Bucarán continúa en la cárcel de La Tacunga, informó Charlie Pisa. Jimena Peña por Alianza País, Yacu Pérez por Pachacutic e Isidro Romero por Avanza inscribieron sus candidaturas presidenciales. Con ellos suman 16 binomios inscritos para las elecciones del 2021. Acompañados por sus simpatizantes, el binomio de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga, llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral y oficializaron su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2021. Vamos a plantear un proyecto de gobierno precisamente que nos permita reactivar la economía por igual, que nos permita generar empleo. En este marco, Peña enfatizó que no son la candidatura del gobierno. En este momento vemos que los que gobiernan son otros y vemos que existe incluso otra lista donde están exministros, gobernadores. Esa es la lista oficialista. Esto pese a que el primer mandatario, Lenín Moreno, es el presidente del partido al que representa. Yo estoy convencida que el presidente Moreno debería renunciar a la presidencia del movimiento. Él ha dicho que no va a ser parte de este proceso, no ha sido parte de nuestra organización, su presidencia es de papel. Yo creo que probablemente él se sienta mejor renunciando a la presidencia del movimiento. Posterior, Yacu Pérez, encabezando una movilización junto a su binomio Virna Cedeño, también arribaron al órgano electoral e inscribieron su candidatura presidencial por el movimiento Pachacutic. Nosotros no vamos a gobernar solo para los indios, será para los 18 millones de ecuatorianos. Mi mayor sueño no es ser presidente de la República, mi mayor sueño es cambiar el Ecuador, que sea cobijados para todos, sin pobres. No queremos que los ricos se vuelvan pobres, sino que los pobres tengan bienestar, trabajo, salud. Finalmente, Isidro Romero por Avanza también oficializó su candidatura presidencial junto a su compañera de fórmula, Sofía Merino. Tendremos la mejor educación, tenemos la mejor salud, los mejores alimentos, pero primero debemos crear riqueza para hacer todo ello, donde daremos empleo. Con ellos suman 16 candidatos presidenciales inscritos para las elecciones del 2021, de los cuales 3 ya fueron aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los binomios que representan a Democracia Sí, Izquierda Democrática y la alianza Creo Partido Social Cristiano, informó Adriana Rojas. A poco tiempo de elecciones generales, el debate sobre los requisitos mínimos que debería tener un candidato a elección popular para participar vuelve a la palestra pública. Las preguntas radican, por ejemplo, en la necesidad de un título de tercer nivel, experiencia en política. No es de hoy que agrupaciones políticas, en su búsqueda de conquistar con sus candidatos puestos de elección popular, coloquen en sus filas a personajes públicos, algunos de ellos alcanzando un buen desempeño en sus funciones, mas esa, dicen, ha sido la excepción y no la regla. Es debido a esas circunstancias que se ha sugerido desde la propia sociedad que aquellos que busquen postular a una dignidad se les solicite como mínimo estudios de tercer nivel y experiencia. ¿Pero eso es posible? Con una constituyente usted podría, digamos, modificar todo este régimen de requisitos, pero siempre va usted a tener ese riesgo de que una Corte Constitucional le diga luego que eso es regresivo de derecho. Aunque ni los analistas comparten que quienes estén faltos de preparación puedan postular a un cargo público de elección popular, la ley es clara y además de ello en Ecuador hasta la Corte Constitucional se ha pronunciado ante ello. La Corte lo que le ha dicho es: no se puede imponer requisitos de exigencia de años de experiencia y de título profesional que implican retroceso en el ejercicio de los derechos políticos, como es el caso del derecho a ser elegido. Si resulta imposible que por ley se pueda exigir que candidatos sin preparación profesional puedan llegar a la Asamblea Nacional, Presidencia de la República, una concejalía, prefectura o alcaldía, entonces, ¿en quién podría estar que los mismos no logren ejercer esas funciones? Allí más bien hay que fijarse en la calidad de los partidos políticos, lo que significaría, si es que hubiera calidad, y eso no ocurre en el Ecuador, la calidad de sus representantes. Pero no todo puede estar mal en torno a los aspirantes a ejercer las dignidades. Según el experto, esto no tiene ni siquiera que ver con un tema de preparación, sino de representación. Una persona que puede incluso ser analfabeta puede ser muchísimo más representante
en términos de la gente a la que convoca, que una persona letrada que tiene títulos. En el país, las ecuatorianas y ecuatorianos en goce de sus derechos políticos pueden elegir y ser elegidos. Para el cargo de presidente de la República, el único requisito es no tener menos de 35 años de edad. En cambio, para la dignidad de asambleísta, la edad para postular es 18 años. Informó Javier Rosero. Una reformada ley de la función legislativa busca rescatar la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional y darle más herramientas para controlar el trabajo de los legisladores. La norma, antes de ser aplicable, deberá pasar el veto del Ejecutivo. Los escándalos de corrupción que salpicaron a más de un asambleísta y también los dilemas que estuvieron presentes en el trabajo legislativo durante este periodo ayudaron a construir el proyecto de reformas que fue aprobado por el Pleno recientemente. Por ejemplo, en la norma ya se establece entre las causales de destitución de un legislador el cobro de diezmos a sus colaboradores y también se da una interpretación del abandono del cargo. Cuando es consecutivo 30 días o más, consecutivos, como es el caso, y no puede ser retroactivo, de personas que no se encuentran en la curul ni siquiera conectados, porque pudieran hasta conectarse. Además, se crea una comisión de ética que se encargue de tramitar las denuncias sancionadas con destitución. Lamentablemente, esta no podrá actuar de oficio. Serán 5 los miembros de diferentes bancadas que formen parte de esta mesa. Serán escogidos de diferentes bancadas políticas, uno a la vez, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, esto va a permitir tener un control constante del proceso interno de la Asamblea como tal. La ética y la depuración interna. Esa es la línea para el fortalecimiento institucional. Respecto a la fiscalización, esta comisión pasará a ser una especializada permanente, lo cual significa que los miembros de esta mesa no podrán pertenecer a otras comisiones. Y además se hacen ajustes en las atribuciones que tendrán en el tratamiento de los juicios políticos. Cuyos informes todos pasan al conocimiento del Pleno, ya no va a ser comisión de archivo ni de limbo. La ley también norma y modifica el número de votos que se necesitan para una enmienda y una reforma constitucional y también para la destitución de un legislador. Por otro lado, se crea un sistema de seguimiento y evaluación de la ley, que va a permitir verificar que las leyes en el país se cumplan y no se queden en el limbo como muchas una vez que son aprobadas. Para que sean aplicables estas reformas, primero deberán pasar por el veto del Ejecutivo, algo que tienen expectativa los asambleístas, pues en 2 ocasiones anteriores las reformas a este cuerpo legal fueron vetadas totalmente. Si quiere vetar para mejorar, bienvenido sea. Lo contrario, más allá de que sea legal, porque es su facultad, sería en la práctica ilegítimo y claramente antidemocrático. Informó Carolina Basante. Cambiamos de tema. Pichincha registra una disminución en las atenciones por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos y en hospitalización. Sin embargo, los casos por COVID-19 siguen en aumento. Hasta la fecha, Ecuador supera los 142.000 contagios. Mayor número de pruebas y relajamiento de las medidas de bioseguridad son 2 factores que influyen en el registro de contagios por COVID-19. En las últimas semanas, Pichincha registra una disminución en las atenciones hospitalarias. Sin embargo, se mantiene como la primera provincia que concentra más casos positivos. Hasta la fecha se contabilizan 42.651 contagiados. La ocupación de las camas de terapia intensiva de las UCIs es del 86% y la ocupación de hospitalización es 71%. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, existe la posibilidad de un rebrote. Sostiene que el nuevo centro de contagios está dentro de las viviendas por reuniones y fiestas familiares. Pero el énfasis debe estar en la responsabilidad de cada individuo. Hay más indisciplina de las personas. Es obvio que va a haber más contagio, un contagio más rápido. En nuestro país, los casos confirmados con pruebas PCR son 142.056 y la cifra de fallecidos 11.702, mientras que la capital supera los 39.000 contagios. La Secretaría de Salud del municipio sugiere recomendaciones para frenar la propagación del virus. Que el sistema sanitario tenga la capacidad para gestionar un posible aumento de los casos y que sea capaz de implementar medidas de vigilancia epidemiológica efectivas. Por el momento no hay nada más efectivo que seguir las medidas de bioseguridad para evitar un contagio, mientras el país avanza en la adquisición de una vacuna. Todas las farmacéuticas y también con la iniciativa COVAX, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud. Hay exigencias que son difíciles de cumplir, como por ejemplo que nosotros demos una cuota inicial. Esta cuota, asegura el ministro, es considerable y se buscarán los mecanismos.
o 320 por persona, porque son dos, en la mayoría de los casos son dos las vacunas. Vamos a vacunar a 10 millones de personas al inicio, es un costo considerable. Informó Priscila Cadena. En el Distrito Metropolitano de Quito continúan prohibidas ciertas actividades. Los operativos para controlar eventos clandestinos dejan en evidencia que muchos de los habitantes de la capital se han olvidado que la pandemia aún continúa. Las reuniones sociales, bailes, encuentros deportivos o simplemente las ganas de consumir licor se incrementan los fines de semana. A oídos de agentes de inteligencia de la DGI llegó información que en el sector de Turubamba, al sur de la ciudad, había un evento que incluía la presentación de artistas. Se pudo evidenciar que en un terreno se encontraban varias personas bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas con la presentación de artistas. La denuncia fue real. En una casa barrial organizaron un encuentro solidario donde había comida, música y cerveza. Los organizadores vendieron boletos y tenían previsto la llegada de decenas de invitados. La comisaria tercera de policía señaló que este tipo de eventos no están aún autorizados. A través de resolución del COE cantonal, pues no están autorizados dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El organizador fue detenido. Está comprobado que en las reuniones sociales donde hay licor de por medio, las medidas de bioseguridad quedan en segundo plano, por no decir en el olvido. La mascarilla sirve de adorno, del lavado de manos ni se acuerdan, peor el distanciamiento social. Se abstengan de realizar este tipo de eventos porque recibirán las sanciones tanto administrativas como las sanciones legales que corresponde para este tipo de incumplimientos. Mientras en el sector de Monjas encontraron un galpón que era utilizado para pelea de gallos. Cuando llegaron los uniformados, las aves estaban en plena competencia. Alrededor de la arena, decenas de personas apoyando a su favorito. Las apuestas sobre la mesa, pero las normas de bioseguridad guardadas en el bolsillo. Y los apostadores realizaban altas apuestas económicas. El local fue clausurado, las apuestas quedaron en nada y lo más preocupante, que entre el público seguramente el fantasma del coronavirus también tenía su boleto. En Quito informó Iván Casamen. A puertas de un feriado sin estado de excepción, el sector hotelero registra una tasa de reserva de más del 20%, cifra positiva para el turismo local que busca reactivarse de a poco. Varios destinos se preparan para recibir viajeros bajo protocolos de bioseguridad. El feriado nacional por la independencia de Guayaquil, que inicia el viernes 9 de octubre y finaliza el día domingo 11, será el primero que vivan los ecuatorianos sin el estado de excepción. Con ello, el sector turístico empieza a ver una oportunidad de reactivarse. Hay mucha expectativa porque queremos, todos estamos pendientes de esta dinamización turística y económica a la vez. Este sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Las cámaras buscan recuperar el turismo interno y mejorar la competitividad con nuevos planes y ofertas que llamen la atención de los viajeros. El sector turístico está preparado. Bastantes e importantes ofertas que pueden ayudar a los ciudadanos y obviamente revisar que todos los sitios donde usted se baje tengan estos protocolos de bioseguridad. La cadena de alojamiento trabaja bajo protocolos de bioseguridad. Los hoteles en general cuentan con una tasa de reserva mayor en comparación con el feriado anterior. Estamos en el orden del 20-25%, ¿no? Que ojo, es una excelente tasa de ocupación para tiempos de crisis. Es un logro, es una meta extraordinaria, ¿no? Ojalá lleguemos al 50%, ojalá haya destinos que estemos al 100%. Algunas playas estarán habilitadas como parte de planes piloto, pero cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El aforo permitido es del 50%. El cantón Atacame se prepara para recibir a turistas. Visitar Tonsupa, Castelnovo, Atacames, Sua, Same, Tonchihue. Entonces estamos hablando de más de 35 kilómetros que usted tiene para a lo largo de la faja costera en Atacame pasarla muy bien. La herramienta distanciados estará operativa en el caso de que se registren aglomeraciones. Los restaurantes y hoteles funcionarán con la mitad de su capacidad. El agente de control municipal, está el Policía Nacional, están miembros de la Fuerza Armada. Con esta mecánica, con este programa nos permite decir que la gente ha hecho mucha conciencia. Cada ciudad tiene su propia restricción de movilidad. En el caso de Quito, la circulación será libre para los días de asueto. El COE Nacional exhortó a los municipios a que levanten la medida solo por el feriado. Informó Priscila Cadena.
Durante el paro del mes de octubre, varios civiles y uniformados resultaron heridos. En algunos casos, los enfrentamientos dejaron huellas irreversibles como la pérdida de un órgano. Según datos oficiales a escala nacional, más de 1.500 personas resultaron heridas. Las heridas aún no cierran del todo para las víctimas del paro de octubre. Después de un año, Diego Chiquihuanga no ha podido retomar sus actividades extracurriculares de la universidad y ha tenido que aprender a vivir con la pérdida de su ojo izquierdo. Escuché otro bombazo y me dio directo en el ojo. Lo último que vio mi ojo es un gas lacrimógeno aquí, y fue lo último que vi. Solo sentí que debía correr en realidad y perdí la vista. El joven de 24 años participaba en las manifestaciones en Cuenca cuando sufrió el accidente. Los términos médicos lo recuerda bien, ya que tuvo que ser intervenido varias veces quirúrgicamente, pero no se pudo hacer nada. Ahora tiene una prótesis. Una fractura de piso orbitario y el ojo se me reventó para atrás y me cortó el nervio óptico. Fue bastante duro en realidad al principio. El sufrir hace que nos sentamos empáticos con el otro. Yajaira Urresta se encontraba en el denominado Cacerolazo por la Paz la noche del 12 de octubre en Quito. Ella salió con su familia a la avenida Velasco Ibarra, cuando en cuestión de segundos cambió su vida. Lastimosamente yo me quedé entre una bomba lacrimógena y un uniformado del GOM, que fue lo único que pude leer de su chaleco. Y fue el mismo que de forma recta y directa me disparó hacia el ojo izquierdo, el mismo que lo perdí de forma inmediata. Luego de este capítulo que lo relata con mucho dolor, los chequeos médicos son constantes. Asegura que su recuperación será lenta por el fuerte impacto de la bomba lacrimógena. Las fracturas faciales y craneales aún siguen vigentes debido al alto costo que estas operaciones implican. Tengo que seguir con un constante chequeo médico porque la prótesis que yo llevo simplemente es una prótesis temporal. Del otro lado de la moneda, uniformados también resultaron heridos. Mauro Chicaiza, de la Unidad de Mantenimiento Humo de la Policía Nacional, durante las protestas custodiaba los exteriores del Palacio de Carondelet. En medio de los enfrentamientos con los manifestantes, sufrió una lesión permanente. Yo fui impactado con una piedra en el ojo izquierdo. Lastimosamente perdí mi ojo izquierdo, pero me llevo la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho mi trabajo. Pese a esta dolorosa situación, el uniformado no se vio derrotado y su promesa firme de seguir trabajando en la institución. Tal vez ya no pueda hacer algunas cosas, pero yo me siento motivado, me gusta mi trabajo y quiero seguir haciéndolo. Las víctimas piden justicia y una reparación integral. De cualquier lado, son historias que marcaron la jornada de octubre. Según datos oficiales, más de 1.500 personas a escala nacional resultaron heridas, de las cuales 400 eran policías. Informó Priscila Cadena. Más adelante decomisan 1.4 toneladas de cocaína camufladas en cajas que tenían como destino Bélgica. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Duro golpe al narcotráfico, más de 1.4 toneladas de cocaína incautadas y una persona detenida fue el resultado de un trabajo policial ejecutado en el puerto de Guayaquil. La droga estaba camuflada en cajas con destino a Bélgica. Mediante operaciones de inteligencia, la Policía Nacional, a través de su unidad antinarcóticos, identificó 2 vehículos que transportaban droga en el sector El Retiro, en la provincia de El Oro. Y al realizar la respectiva inspección a los automotores, se encontró gran cantidad de marihuana. De 455 kilos que estaban camuflados en una caleta dentro de un tanquero de un vehículo cisterna, el mismo que fue interceptado en colaboración con el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. Como resultado del operativo Compacto 360, existen 3 personas detenidas, 2 ecuatorianos y un colombiano. Uno de los ecuatorianos registra antecedentes penales. Ellos buscaban distribuir la marihuana en las provincias de El Oro y Guayas. Asimismo, en el puerto marítimo ubicado al sur de Guayaquil, agentes antinarcóticos decomisaron 1.450 bloques de cocaína camuflados en cajas dentro de contenedores con destino a Bélgica. Con la ayuda del CAN Caro, el cual dio alerta positiva
en cajas de filete de pescado congelado que fueron aperturadas y revisadas, encontrando en la parte interior de cada caja varios paquetes de forma rectangular. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su cuenta de Twitter que existe un detenido. Se trata de un representante de la empresa quien fue aprehendido para investigaciones. En Europa, este cargamento bordearía los 53 millones de dólares. Y de acuerdo a datos de los agentes del orden, en lo que va del año se han decomisado 88 toneladas de droga, informó Adriana Peralta. Un operativo binacional permitió el decomiso de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína. El trabajo coordinado entre las policías de Ecuador y Perú llevaron a la desarticulación de una organización dedicada al tráfico internacional del alucinógeno. El trabajo de campo de agentes de la UNIAN, de la Dirección Nacional Antinarcóticos, permitió conocer el movimiento de cocaína que se iniciaría desde Loja, Cariamanga, pasando por el río Remolinos, a través de caminos de tercer orden hasta llegar a poblaciones peruanas, donde encaletaban la sustancia para luego en vehículos acondicionados llevar el alucinógeno hasta los diferentes puertos. Lo importante que se encontró encaletado en una plataforma alrededor de 502 kilos de lo que es clorhidrato de cocaína. Dentro de las investigaciones simultáneas que se desarrollaron entre las dos naciones y la colaboración de la DEA, se determinó la existencia de una organización transnacional de narcotráfico que operaba en el sector de Remolinos, zona de frontera entre Ecuador y Perú, sitio estratégico utilizado por organizaciones al margen de la ley para el paso de contrabando, drogas y armas. Nuestro país sigue siendo un país de tránsito y acopio de sustancias. La operación Remolino sacó de circulación 5 millones de dosis y la detención de 7 ciudadanos peruanos. El trabajo binacional respondió a un seguimiento de un operativo realizado el mes pasado en la misma zona fronteriza. El intercambio oportuno de información, las coordinaciones respectivas en esta operación binacional permitió sacar de circulación 5.028.300 dosis. El valor de la droga en Ecuador asciende a 3 millones de dólares. Cifra que en el mercado internacional alcanzaría los 54 millones. Un nuevo golpe a las arcas del narcotráfico internacional. En Quito informó Iván Casamen. El chofer de una volqueta perdió pista y se impactó contra una camioneta que circulaba en sentido contrario en la vía Lago Agrio-Quito. El accidente ocasionó la muerte de una persona. Una vida se cegó luego que se registrara un mortal choque entre una volqueta con una camioneta en la vía Lago Agrio-Quito, en Sucumbíos. La víctima de este trágico suceso fue José Castro, funcionario del Distrito de Educación de Lago Agrio, mientras que el conductor del pesado vehículo, que aparentemente habría sufrido un desperfecto mecánico, se dio a la fuga. Uno no causa los accidentes, al parecer dicen que se le fue los frenos, la dirección a la volqueta que está allí al frente. La cabina de la camioneta quedó reducida a un montón de hierros retorcidos que se convirtieron en elementos letales para el único ocupante que perdió la vida en medio del destruido habitáculo. Un accidente de tránsito lamentable en este sector de la vía hace que el compañero haya perdido la vida. Nos duele mucho, lamentamos por su familia, por sus hijos, por su esposa, que también fue nuestra compañera. Usuarios de la vía reaccionaron frente a ese lamentable suceso, señalando que los accidentes son recurrentes en esta vía, que amerita que se coloquen semáforos y se construyan rompevelocidades para mejorar sus condiciones de seguridad y se evite así que más vidas se pierdan por este motivo. Anteayer una ranchera yo con trailer diaria, y eso yo quisiera por medio de ustedes que la mancomunidad se ponga la mano en su pecho. La víctima fue llevada al centro forense para su necropsia. Trascendió que estaba a punto de jubilarse como funcionario público, informó Anabel Belín. Un pequeño de 11 años de edad cayó al río mientras realizaba labores de ganadería en Sucumbíos. La fuerte corriente lo arrastró sin que hasta el momento se lo pueda encontrar. El niño no asistía a clases virtuales por falta de recursos. Alexis Javier García, un niño de 11 años, por colaborar con sus padres en las labores del campo en la comunidad El Higuerón perteneciente a la provincia de Sucumbíos, cayó de manera accidental al río Chingual, que por esta temporada permanece con la afluente muy alta y las aguas lo arrasaron sin que se pueda hasta el momento hallar su pequeño cuerpo, pese a los esfuerzos de algunos elementos de socorro y también de la comunidad. Mi muchacho no aparece, necesitamos pues una ayuda
solicitar de las autoridades que son de rescate para que nos vengan a ayudar. Pues hemos puesto todo lo nuestro. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos buscado en las orillas con la gente, hemos ayudado. Existe desolación en la comunidad. Al niño siempre se lo miraba ayudando en las actividades del campo desde que inició la pandemia. No asiste a clases virtuales ya que el sector en donde residen no hay redes de internet, menos una computadora donde pueda efectuar sus tareas. Ahora solo esperan encontrarlo para que pueda descansar en paz. Lo que pasa es que yo quisiera encontrar el cuerpo del muchacho y para darle cristiana sepultura. Nada más queremos. Hemos hecho lo posible hasta aquí, pero nada es nada. Amigos, vecinos y familiares arriesgando sus vidas y sin ninguna precaución lo buscan sin resultado. Piden que personal especializado como buzos acudan hasta el sitio y puedan darles tranquilidad encontrando el cuerpo de Alexis Javier. Nos entristece ver que no podemos darle ninguna noticia a sus padres, pero siquiera por lo menos, como dicen ellos, darles su último adiós, su última despedida. Entonces, por lo tanto, pedimos que nos ayuden, nos colaboren de urgencia. Hoy es, como dicen, hoy es por mí, mañana será por ti. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia de Sucumbíos, informa Miriam Enríquez. Lamentable. En 7 minutos, antisociales se llevaron lo que más pudieron de una peluquería ubicada en la ciudadela Los Amanes, norte de Guayaquil. Los delincuentes se hicieron pasar como clientes. Llegaron juntos fingiendo que eran clientes en busca de un corte de cabello. La persona de contextura delgada se sienta a la espera de recibir un nuevo look para su peinado. El profesional de la peluquería procedió con su trabajo mientras que el segundo cliente esperaba sentado. Pasaron unos minutos hasta que la persona que esperaba salió del local y a los pocos segundos regresó para amenazar con arma de fuego al estilista. Lo peor es que su cliente también se puso de pie demostrando complicidad en el robo. Los objetos de mayor valor los guardaban dentro de una funda y se los llevaron. Luego de terminar de guardar todo cuanto pudieron, salieron del sitio y hasta se fueron bajando la puerta enrollable para evitar que los persigan. Informó José Morales. Recorremos el país. Comuneros de San Luis, en la provincia de Napo, se encuentran preocupados por la erosión del río Coca, que no se detiene. Hay quienes han perdido sus fincas y además aseguran que el socavón se encuentra a unos 150 metros de la comunidad. En la comunidad de San Luis hay preocupación. El socavamiento producto de la agresiva erosión del río Coca pone en riesgo a sus pobladores. Edwin Aguirre cuenta que con el pasar de los días pierde de a poco su finca, ubicada en ese tramo. Las hectáreas no se volverán a recuperar, ni la tranquilidad dice. La extensión de la finca era de 43 hectáreas. Con esto que ha venido derrumbándose y con la erosión se completó. Ahora habrá una afectación de unas 7 hectáreas. Y es que les quita el sueño, porque la tierra se carcome de a poco, sin posibilidad de detenerla. El socavón está a pocos metros del pueblo, donde habitan unas 120 personas. Está a 150 metros de la población. Ese es el problema que tenemos, o sea, el más peligroso. Y de ahí la erosión del río sigue su curso. Les preocupa además la falta de ayuda, dicen, por parte de las autoridades, pues lo más probable es que próximamente se queden sin agua, pues los tanques que abastecen de líquido al pueblo se encuentran en riesgo. Entonces, esos tanques de agua son los que, le digo, la variante que nos ofrecieron hacerlo para no quedarnos sin agua, pero hasta el día de hoy, que ya son 9 días, no han regresado a ver la forma de hacer. Pero si no hay solución, y en el caso de presentarse más derrumbes, los pobladores tendrán que abandonar la zona.
tenemos que salir. Y es que el pasado 7 de abril, la Fuerza de la Naturaleza destruyó parte de los oleoductos y del poliducto, dejando al país casi un mes completo sin producción petrolera, problema que afortunadamente fue solucionado. Sin embargo, la erosión agresiva avanza, destruyendo las zonas laterales del río Coca, además poniendo en riesgo la vía Quito-Lago Agrio y a más de un centenar de pobladores que viven en esta zona. Informó Marilyn Jaramillo.